La palabra de Dios nos enseña hoy cómo identificar la única voz que te conoce por tu nombre y te ofrece una vida que no solo es existencia, sino abundancia real, y con ellos ahuyentar los falsos pastores que vienen por nosotros. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 26 de abril, cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Primera lectura tomada de Hechos, capítulo 2. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me da seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Segunda lectura, tomada de Primera de Pedro, capítulo 2. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas,
y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. El pasaje del Evangelio que hoy leemos, capítulo 10 del Evangelio de Juan, es la continuación temática del capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento. Inmediatamente después, sin cambio de escenario ni de interlocutores, Jesús inicia el discurso con la fórmula solemne: amén, amén. Esta conexión es fundamental. Los ladrones y salteadores de los que habla Jesús en la primera parte del discurso son precisamente aquellos líderes religiosos que, tras interrogar y expulsar al hombre sanado de la ceguera, han demostrado ser guías falsos que no entran por la puerta de la voluntad divina. El hombre ciego, por el contrario, representa la oveja que reconoce la voz del verdadero pastor y es sacada fuera de la sinagoga, o sea, del redil, hacia la luz de la vida. Esto que leemos está clasificado como una alegoría, no una parábola. En la alegoría cada elemento tiene un significado simbólico específico, tiene varios niveles de significado y es más compleja y estructurada. Para los oyentes de Jesús, las imágenes del pastor no eran referencias poéticas, sino realidades cotidianas que se vivían. Los rebaños en las aldeas se guardaban en rediles colectivos, cercados con muros de piedra y protegidos por un portero que durante la noche cuidaba el rebaño. La distinción entre el pastor legítimo y el ladrón es clara. El ladrón entra furtivo. El pastor, por el contrario, como lo podemos ver todavía en el campo, posee un vínculo con sus ovejas. Cada animal tiene un nombre, con frecuencia apodos basados en características físicas de los animales, y responden únicamente al timbre de voz de su dueño o el cuidante. Este fenómeno es utilizado por el evangelista para ilustrar la naturaleza de la fe como una respuesta personal a la llamada de Jesús. El pasaje bíblico también es visto como el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 34, donde Dios arremete contra los pastores de Israel que se han aprovechado del rebaño, los han golpeado y dispersado. La promesa de Dios es que Él mismo se convertirá en el pastor de su pueblo. Es la misma idea que se expresa en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, que hemos leído hoy. Como hemos dicho, el discurso se abre con la fórmula solemne joánica: amén, amén. En verdad, en verdad. Esta doble afirmación garantiza que lo que sigue es una revelación de origen divino y, por lo tanto, certeza absoluta. Quien no entra por la puerta son quienes tienen intereses personales, políticos o religiosos.
no han sido enviados por Dios y solo son peligrosos usurpadores que ponen en riesgo la vida del rebaño. En contraste con el intruso, el pastor utiliza el acceso designado. La puerta simboliza aquí la obediencia al designio de Dios y a las profecías del Antiguo Testamento que prefiguraban al Mesías. Jesús es el pastor porque su venida no es una irrupción caprichosa, sino el cumplimiento de la promesa del Padre. Al pastor, el portero le abre. Ese portero ha sido identificado con el Padre o el Espíritu Santo que autentifica la misión del Hijo. El símbolo efectivo es que las ovejas reconocen la voz de su pastor y él llama a cada una por su nombre, lo que subraya que la salvación no es colectivista, sino profundamente personal. El pastor saca a las ovejas del redil. Esto tiene resonancia con el Éxodo. El pastor saca del confinamiento a las ovejas y las lleva a pastar libremente. Cuando las saca, el pastor va delante de ellas. El pastor no arrea a las ovejas, las lidera. Al ir delante de ellas, Jesús asume el papel de guía que enfrenta primero los peligros. No manda delante a las ovejas para que mueran ellas primero, como los líderes que el mundo conoce, sino que el pastor va adelante para que él pueda enfrentar primero las dificultades. Las ovejas no siguen, por lo tanto, una idea o una ley, sino a una persona cuya voz les inspira confianza. Pero al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, dice Jesús. Este versículo otorga al rebaño una capacidad crítica sorprendente. El discípulo auténtico posee un sentido de la fe, esa suspicacia que le permite detectar la autenticidad de un pastor. El extraño es aquel que no ama a las ovejas y cuyo mensaje no resuena con la verdad de Dios. La huida de las ovejas ante el extraño no es un acto de miedo, sino de fidelidad al verdadero pastor. El texto aclara que los judíos no entendieron la alegoría que les dijo Jesús. Con esto se muestra que sin la iluminación del Espíritu, el lenguaje de Jesús permanece como un enigma. Los fariseos, atrapados en su propia suficiencia, son incapaces de ver que ellos son los ladrones. Ante la falta de comprensión, Jesús repite la fórmula de solemnidad y utiliza por primera vez el ego eimi, yo soy. La metáfora cambia. Jesús ya no es solo quien entra por la puerta, sino que Él mismo es la puerta. Como puerta, Jesús es el único mediador de la salvación. Ha dado problemas interpretativos la afirmación de Jesús: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Este antes de mí no se refiere a los pastores que existieron en el Antiguo Testamento y por lo tanto no se refiere al aspecto cronológico, sino al aspecto cualitativo. Es decir, son aquellos pastores con un espíritu contrario al de Jesús, ladrones haciéndose pasar por pastores. Luego Jesús detalla las tres funciones de su mediación. Primero, la salvación.
El que entre por mí será salvo. Segundo, la libertad. Entrará y saldrá. Es una manera de expresar la plenitud de la vida social y religiosa bajo la protección de Dios. Sin libertad no hay verdaderos pastores. Número 3, la nutrición. Hallará pastos. El pasto es la palabra de Dios y la Eucaristía, el alimento que sostiene la vida eterna. En esos 3 aspectos Jesús es el pastor. La salvación, la libertad que otorga y por lo tanto son las ovejas las que lo siguen a Él y no una imposición de alguien poderoso, y la nutrición. El versículo final de la perícopa establece el contraste definitivo. El ladrón tiene una misión tripartita de muerte, en contraposición a las 3 cosas positivas que trae Jesús. El ladrón viene en primer lugar a robar, en segundo lugar a matar y en tercer lugar a destruir. Trae muerte y explotación. Es importante el sentido del verbo matar que se utiliza aquí, porque matar se dice sacrificar, literalmente. Es decir, los falsos pastores sacrifican a las ovejas. Para ellos, toda oveja es sacrificable para alcanzar sus fines. Si tienen que matar, matan. Si tienen que vender, venden. Todo para sus fines. Frente a esto, Jesús declara su propósito y usa el término zoe, vida. Se refiere esta palabra a vida divina, por eso utiliza zoe y no bios, que significa vida biológica, de ahí viene biología. Jesús trae vida y es la vida divina, la vida en el Espíritu. La lectura de Juan 10:1-10 en el 4º domingo de Pascua nos indica que la figura del pastor solo se comprende plenamente desde la resurrección. En el contexto de la Pascua, Jesús es el pastor resucitado que atraviesa la muerte, la puerta estrecha, para abrir un camino de vida para sus ovejas. La vida en abundancia que se menciona en última instancia es la vida de la resurrección comunicada a los creyentes a través del Espíritu. La comunidad joánica que sufrió la expulsión de las sinagogas, tal como se refleja en el capítulo 9, versículo 22, encontró en este discurso su carta de identidad. Expulsados del redil del judaísmo oficial por confesar a Jesús, descubrieron que en realidad habían sido sacados por el verdadero pastor hacia un espacio de libertad y vida plena. Ahora te propongo 5 puntos que quizás te sirvan para hacer vida la palabra de hoy. Número 1. La conversión como respuesta a la congoja del corazón. En la primera lectura, la multitud se siente traspasada por la verdad y pregunta, ¿qué tenemos que hacer? La vida práctica cristiana requiere este paso: pasar de la emoción o el mero remordimiento a la acción concreta. No nos quedemos en una espiritualidad de emociones. Eso es superficial. Número 2. Integrar el sufrimiento desde el ejemplo de Cristo. La segunda lectura ofrece una guía para momentos de injusticia o dificultad. Él no devolvía el insulto, dice la lectura. Seguir las huellas del pastor en la vida diaria significa soportar el sufrimiento por hacer el bien, no con resignación pasiva, sino con la confianza de quien pone su causa en las manos de Dios.
Número 3. Vivir con confianza radical frente al miedo y la escasez. El Salmo 23 y Juan 10 aseguran que en el pastor nada nos falta y que bajo su guía podemos entrar y salir y hallar pastos. Esta libertad de movimiento es un antídoto contra la tendencia que nosotros tenemos a la ansiedad por el futuro o por la seguridad material, por tener todo bajo nuestro control. Vivir este punto es confiar en que incluso en cañadas oscuras, la presencia de Dios es real y suficiente para darnos serenidad y seguridad. Número 4. Tantas voces hoy, tantos que se dicen influencers. En medio de tanta charlatanería vivimos y los cristianos debemos aprender a distinguir la voz de Jesús. A quien sigas, ese es tu pastor. Y si no es a Jesús, vamos por mal camino. Número 5. Vivir desde una identidad personal no masificada. Jesús llama a las ovejas por su nombre. Esto implica que para Dios no somos un número, una multitud, sino una persona con nuestra historia, nuestras heridas, conocidas por Él. En la práctica, esto restaura la dignidad personal y nos libera de la necesidad de buscar aprobación en las masas, recordándonos que pertenecemos a una familia donde somos amados individualmente. ¿Y a ti, qué te dice hoy la palabra de Dios? Compártelo en los comentarios. Te leemos. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.